En aquellos tiempos de escasez, analfabetismo, miedos y miseria, todo era difícil. Recordemos al respetable que nos hallábamos en época del Imperio Romano, donde Herodes el Grande, en calidad de vasallo de los romanos, reinaba con mano de hierro en Jerusalén. Durante aquellos momentos, en torno al año 30, la vida era dura para todo aquel que vivía por aquellos lares. La agricultura, el pequeño comercio o los oficios eran el pan nuestro de cada día. Este era el caso del padre de nuestro protagonista. José era un humilde carpintero que se dedicaba a la realización de pequeños trabajos para la comunidad con los que sacaba adelante a su mujer, pero un buen día María, su esposa, le comunicó que estaba embarazada. Desde el momento del nacimiento de su retoño, todo cambió sustancialmente. El bebé comía como un poseso, y el resto de la familia, incluido su burro y su vaca, también requerían del esfuerzo del cabeza de familia. José era un hombre ciertamente nómada. Aunque le gustaba la relajación de permanecer tranquilo en alguno de los pueblos de Judea, también gustaba de la aventura. Tan pronto estaba instalado en alguna pequeña comunidad, como se aventuraba con la familia hacia caminos angostos para cambiar de población. De este modo, caminaba junto a su mujer y sus bestias por tortuosas sendas que a veces le obligaban a tener que dormir al raso o en lúgubres casas abandonadas. En una de ellas nació su hijo Jesús. Aquel niño era espabilado. Aprendió a leer y escribir con rapidez, y tanto su padre como su madre hicieron lo posible por enseñar a su retoño lo poco o mucho que sabían. A los 10 años, José mostró a su hijo cómo debía guiarse a través de las estrellas por los caminos. Le enseñó a reparar utensilios con la madera, le instruyó sobre la forma de cuidar a los animales e hizo todo lo posible porque su hijo fuese un hombre de provecho. Sin embargo, Jesús era un tanto vago. No deseaba pasar el resto de su vida deambulando por ahí sin un rumbo fijo y vislumbrando un futuro incierto. Así pues, cuando hubo cumplido los 15 años, decidió que su vida iba a ir por otros derroteros. Habló con su padre y le comunicó que deseaba marcharse a Galilea. Había escuchado que en esa zona de Jerusalén las cosas marchaban bien y la prosperidad era mucho más segura. Sin embargo, el padre, visiblemente enfadado, espetó a Jesús que debía seguir la tradición de su familia. Tanto su padre como su abuelo y su bisabuelo habían sido carpinteros y él debía serlo. A lo que él respondió: «Padre, no deseo pasar las calamidades que madre y tú pasáis a diario. Me gustaría probar otras experiencias que me reconfortaran de otro modo. Espero que lo entiendas». «Pero hijo», dijo el padre, «¿cómo puedes ser tan rebelde? ¿No eres consciente de que vas a romper la tradición en 1000 pedazos? ¿No ves que le vas a dar un gran disgusto a tu madre y a mí?» «Padre, me gustaría que entendieses que mi futuro no está con vosotros. Anoche tuve un sueño y una estrella me comunicó que yo era el elegido para cambiar el mundo». José se quedó atónito. Ya había visto a su hijo junto a otros jovencitos de Judea cómo hacían infusiones alucinógenas con ciertas hierbas del camino que les producían una euforia extrema, pero no podía imaginar que la cosa llegase a tanto. En cualquier caso, y a sabiendas de que su hijo tenía ya 16 años e iba a ser imposible doblegar su actitud, dejó que se marchase con toda la pena del mundo. Galilea, ciudad al norte de lo que hoy en día es Israel, era una ciudad gobernada bajo el dominio del Imperio Romano. Toda Palestina pagaba tributos a Roma, y Jesús sabía que lo más interesante era intentar trabajar a las órdenes de Poncio Pilatos, pues este era el máximo exponente de los romanos en la zona. Si conseguía hacerse un hueco entre los trabajadores a su cargo, todo le iría infinitamente mejor de lo que por entonces le iba. Y así lo hizo. Sin cortarse un pelo y con la desfachatez propia de un adolescente, esperó el momento en que Pilatos pasase por alguna de las calles de la ciudad y cuando lo vio acercarse con su séquito, no dudó un instante en arrojarse a sus pies mientras sus soldados le empujaban sin piedad alguna. Sin embargo, el romano tenía un buen día
y le resultó un tanto curioso que un mozalbete se lanzase con esa vehemencia a sus pies y deseaba saber cuál era el motivo de tal atrevimiento. «¿Quién diablos eres tú?», preguntó Pilatos a Jesús. «Soy tu mayor defensor en el reino y la persona que más te admira en toda Judea», pronunció con ímpetu. Las carcajadas del romano fueron inmediatas. Ese día Pilato se sentía afable. Se había levantado con buenas noticias. Le habían comentado que desde Roma el general Pompeyo hablaba con simpatía sobre él y esto le había gustado. De este modo preguntó al chaval: «¿Y a qué se debe tales simpatías por mí, plebeyo?». «Señor», dijo Jesús, «desde muy pequeño he escuchado a mi padre», mentía como un bellaco, «las bondades de Poncio Pilatos. Pero hasta este momento no he podido conocerle, y cuando lo he visto no he podido reprimirme y me he tirado a sus pies para servirle con suma fidelidad hasta el día de mi muerte». «Vaya con el muchacho. ¿Y tú qué sabes hacer, mozalbete?». «Yo sé hacer muchas cosas, señor. Soy carpintero, sé cuidar de los animales y leer las estrellas para orientarme en las frías noches». «¡Guau!», dijo Pilatos, «pues habrá que probar tu destreza». Fue así como Jesús entró al servicio del romano. Desde ese momento comenzó a trabajar en diversas ocupaciones dentro del palacio del mandatario. Así pasó unos años hasta cumplir los 20. Pero los jóvenes mudan sus costumbres y opiniones con gran facilidad, y llegó un momento en el que empezó a cansarse de su trabajo en palacio. Había conocido a algunos jóvenes de su edad que se juntaban a las afueras de la ciudad para proclamar la libertad de los judíos, y mientras bebían el excelente vino de la zona, se jactaban ante las féminas del lugar de que la revolución estaba cercana y ellos serían los hacedores de todo aquello. Deseaban crear un estado en el que todos los hombres fueran iguales sin el yugo del Imperio Romano bajo sus cabezas, y Jesús, que era un gran orador, barruntaba como el líder de todos aquellos soñadores. Mientras explicaba al pueblo sus libertarias ideas, invitaba a todo el que lo desease a pequeños vasos de aquel bebedizo que había aprendido a confeccionar años atrás y que lograba unos efectos alucinógenos en las mentes de todo el que lo probase. De esta manera, los espectadores no solo se asombraban por su discurso, sino que también tenían visiones que les hacían ver a Jesús tornando el agua en vino o convirtiendo una rama de árbol en una pequeña serpiente. Los efectos de la droga que nuestro protagonista proporcionaba a sus seguidores era tal que ya no se despegaban de él casi en ningún momento, proclamándole rey de los judíos en toda Judea. El joven Jesús se preguntaba a veces qué tenía él para tener tanto tirón, pero lo desconocía. Sin embargo, tanta era la efusividad del pueblo con sus ideas que decidió que su nombre habitual, Jesús de Nazaret, no era demasiado moderno para la época en la que vivían. Necesitaba algo más directo, más impactante y sobre todo que irradiara transparencia. Los políticos de aquel lugar eran grandes corruptos que siempre se plegaban a las órdenes directas de Pilatos, y él necesitaba emanar transparencia por encima de todo. Pasó varios días repitiéndose a sí mismo la palabra transparencia, 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 pero no daba con algo que le convenciese hasta que una mañana se levantó con la suficiente lucidez como para decidir su nombre de guerra. El vidrio era uno de los materiales predilectos de los romanos, y ¿qué había más transparente que el vidrio y más transparente que el cristal? «Claro», expresó con ímpetu, «cristal. A partir de este momento me haré llamar Jesús Cristo. Ese será mi nombre». Aquel nazareno siguió caminando por ese Jerusalén de entonces hasta que fue arrestado, luego torturado y más tarde crucificado. Pero su legado fue tan inmenso que pasados los años y los siglos, aún hoy continúa siendo seguido por una legión de personas que abrazan el cristianismo con vehemencia. Pero quizás nunca fue por sus milagros ni por sus parábolas, sino por ese carisma y ese gran poder de convicción que le caracterizó durante toda su vida, que lograría mantenerlo en la historia como alguien con una singularidad inigualable.
Aún recuerdo ese «amaos los unos a los otros como yo os he amado». Un buen tipo ese Jesús Cristo.